Dios bendiga también, ¿verdad?, a aquellos futuros hermanos en la fe que nos sintonizan a través de las redes sociales y a los que ya son hermanos, ¿verdad?, como Pablo de Chía, me acordé de su nombre. Esta sierva siempre se le olvidan los nombres, soy muy mala para los nombres, pero, ¿verdad?, el Señor los conoce a cada uno de ellos, porque propósito tiene Dios con, ¿verdad?, movernos a este sentir de que nos... les invito a que me acompañen a buscar la palabra. La palabra en esta noche se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Como siempre digo, estoy utilizando la versión Reina Valera 1960 y la invitación siempre es a que nos sigan con la Biblia abierta, porque estamos completamente seguros de lo que estamos hablando. Y por eso pues le pedimos que nos siga con la Biblia abierta durante todo el estudio. Así que cuando la iglesia lo tenga puede confirmar con un amén. Josué capítulo 24 a la altura del verso 15. ¿Lo tenemos todos? Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden sentarse. Poderoso el Señor, aleluya. Josué, ¿verdad? Este líder, bendito sea tu nombre, Dios. Después que le hace un recuento al pueblo de Israel, o Dios a través de Josué más bien, de todo lo que el Señor había hecho desde antes, desde Taret hasta ese momento, en los versos 1 al 3, él le hace todo este recuento. Entonces le hace una exhortación, y ya esto es más a la altura del verso 14, diciéndole: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y el verso 15 lo hice en este orden porque así me lo dio, ¿verdad?, el Señor. El verso 15, que es la base de esta noche, dice: y si mal os parece os servir a Jehová, escoge hoy a quien servís, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que era donde vivían en ese momento. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero resaltar algunas palabras de estos versos bíblicos. Y es, número 1, la exhortación que él le empieza haciendo es que tengan temor. O sea, que sin temor es imposible. Lo segundo que le dice es, los invita a servirle al Señor. Esa es la segunda cosa, servirle. Pero le dice algo importante. No es servirle como usted le puede servir a cualquier amo terrenal. Es servirle en integridad y en verdad. O sea, que si le dice y en verdad, quiere decir que hay personas que pueden estarle, entre comillas, sirviéndole falsamente. O sea, que de verdad no le están sirviendo. Entonces, le dice, y si mal os parece, o sea, si no te parece bien servirle al Señor, escoge a quién le vas a servir. Esas son las partes que quiero resaltar en esos versos bíblicos, porque esto nos deja claro algo muy importante, que sí podemos escoger a quién le vamos a servir. Quien le diga lo contrario le está mintiendo, porque la misma palabra desde estos tiempos antiguos lo establece de esa manera. Así que, como hemos venido estudiando en las pasadas semanas, estamos desenmascarando el calvinismo, la falsa doctrina del calvinismo. Y pues como decía al principio, nosotros no nos quedamos con lo que el Señor nos ha permitido aprender,
para nosotros mismos, sino que queremos compartirlo, porque esa es, ¿verdad?, la labor del cristiano, compartirlo con los demás. Así que la invitación, como de costumbre, es escudriñar las Escrituras como los de Berea para no ser engañado. Si usted es como nosotros, que cree, ¿verdad?, que el calvinismo es falso, que es lo correcto, pues mire, estos estudios son para que usted se mantenga en esa fe y no sea engañado cuando le vengan con otro verso aislado para traerle una falsa doctrina, sacados de contexto. Y para que usted se pueda mantener en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Porque el verdadero cristiano siempre se va a preocupar por vivir conforme a la palabra y a lo establecido por la palabra, por conocer a su Señor, al único y verdadero Dios, al Dios de la Biblia, y servirle en verdad, ¿verdad? Como dijo Josué, en verdad. Yo digo, el calvinismo, yo le llamo la fábula del calvinismo, porque eso es lo que es, mi amado, eso es lo que es, mi amigo, la fábula del calvinismo. Esta fábula cree que algunas personas están escogidas para la salvación y otras personas están escogidas para la perdición. Por eso es que le invitamos a que, si usted no ha seguido los videos de los estudios bíblicos que se han venido dando hasta el momento, lo siga para que los vea, ¿verdad?, en orden y pueda ser nutrido, y cualquier duda nos las haga llegar. Porque realmente el calvinismo no es otra cosa que un invento de Satanás para engañar a la iglesia. No es otra cosa que un invento de Satanás, que el Señor lo reprende y nosotros también. Porque mire, si nosotros podemos escoger, que mire lo que dice el Salmo 119:30. Le voy a hacer un recuento por algunos pasajes bíblicos, porque no quiero quedarme solamente en que usted crea que es una opinión de nosotros, sino en que se lo podemos mostrar por la palabra. Bendito sea tu nombre, Dios. El Salmo 119:30 dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Fíjate, no dice que lo hicieron escoger, dice que él escogió el camino de la verdad. Mateo 11:28, el mismo Señor de su boca dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Y es que hasta en Apocalipsis, porque si vamos al último libro de la Biblia, en el capítulo 22, versículo 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Porque Cristo ya pagó por nosotros. Eso es una invitación para todos. Es para el que quiera, no es para alguno. El Señor no obliga a nadie. Es para el que quiera. Es que no hay duda. Es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis no hay nada que respalde el calvinismo. No lo hay. Es que esto es tan errado que cuando uno se pone a meditar en esto, no le da motivos a nadie de portarse bien ni de hacer lo correcto. Porque mire esto, según ellos, hay unas personas que están predestinados para condenación y otros que están predeterminados para salvación. Pero entonces, vamos a analizarlo. Si yo soy de las que está predestinada para condenación, ¿para qué me voy a portar bien? ¿Para qué voy a hacer lo correcto? ¿Para qué voy a vivir en santidad? ¿Para qué? Si supuestamente ya estoy condenada. Entonces, si yo soy de los que están supuestamente predestinados a salvación, pues tampoco, ¿para qué me voy a portar bien si según ellos, no importa lo que haga, estoy salva ya? Entonces, mire, cuando usted llega a la conclusión de esto, usted se da cuenta que a lo único que te está invitando es al asqueroso pecado, es a desviarte de la verdad, es a desagradar a Dios. Mire si es un engaño. Y claro, a la carne le encantan las cosas que son fáciles. Por supuesto, te lo ponen de una forma que parece súper sencillo vivir.
¿Usted sabe qué? El calvinismo cree en un Dios falso. En un Dios falso. Y no es que haya otro Dios, porque hay un solo y verdadero Dios. Pero hay dioses que el ser humano se crea y son falsos. No son otra cosa que Satanás disfrazado. Porque el calvinismo te hace pensar que Dios hace acepción de personas. Y yo me gozaba porque cuando nuestra maestra trajo lo de la acepción de personas, ya el Señor me había inquietado porque trajera textos bíblicos de eso, porque es un mismo espíritu, un mismo sentir. Y mire lo que dice Hechos 10, 34, 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Gálatas 2:16 dice: pero de los que tenían reputación, como nuestro amigo MacArthur, de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea que no importa la fama que tenga el predicador, a mí no, nada me importa la fama que tenga el predicador. Mire, a mí nada me importa si yo soy una jíbara que le confundo un personaje bíblico con otro. A mí no me importa eso porque ahí no se va la salvación, perdóneme. A mí me importa yo poder seguir la doctrina bíblica, el fundamento poderoso de Dios. A mí MacArthur no fue el que fue por mí a la cruz del Calvario. Bendito Dios, aleluya. Efesios 6:9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de persona. ¿Sabe qué? El calvinista, el Dios falso en el que cree el calvinista, es un Dios cruel. Es un Dios que crea a un número de hombres que nos da vida, ¿verdad? Y los predestina según ellos, para luego de que los predestinó para la perdición, se goza en hacerlos que se pierdan. No, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, en esta noche, la pregunta que yo le hago a todo aquel que apoye y crea en el calvinismo: ¿a qué Dios tú le vas a servir? Escoge, porque puedes escoger. ¿A qué Dios le quieres servir? ¿Al Dios calvinista o al Dios de la Biblia? Porque nosotros aquí en Amelia escogemos servirle al Dios de la Biblia. Hasta aquí mi parte, que nuestra hermana Evelyn vaya pasando por aquí. Dios les bendiga. Dios los bendiga, hermanos. De acuerdo totalmente con nuestra hermana Lisandra en todos sus puntos. Espérate. Son 2 veces, acuérdate, Titi. Es que se apagó, porque cada cierto tiempo él se protege y se apaga. Bueno, lo que prende el proyector. Hoy le tengo algo, una bomba por ahí. Una de las cosas más importantes que debemos observar en estos teólogos del calvinismo es su discurso el año pasado y el de ahora. Y el panorama, ¿verdad? El auditorio que tienen ante sí. Lo que dicen en su comunidad de fe y lo que dicen por otro ladito, ¿verdad? Pues hoy vamos, yo no soy la única que señala a MacArthur, hay otros que también lo tienen ¿verdad? De ejemplo, porque él es uno de los más. Permítame un segundito, voy por aquí. Anyway, la carita mía no se ve mucho, así que. Gracias, Jesús. Bendito Dios.
pastor que venga. Gloria al Señor. Estamos confrontando problemas técnicos. No se vaya de la sintonía, gloria al Señor, para que pueda aprender juntamente con nosotros, como decía la hermana, gloria al Señor, Biblia en mano. Lo que te vayan a enseñar lo puedan comprobar por la Biblia. Si no, mi hermano, no importa quién lo diga. Usted, gloria al Señor, cuide su salvación con temor y temblor. Aquí no estamos atacando, gloria al Señor, por meramente atacar a alguna persona, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Sino a desenmascarar lo que puede ser mortal para tu vida espiritual. Hay una eternidad que vas a pasar o en el cielo, si tomas la decisión correcta, o lamentablemente en el infierno. Y cuando nos vamos a la Biblia, para que usted sepa, mira si Dios ama al ser humano, que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero el hombre elige, escoge. Esa es la palabra también que hoy se resaltó en lo que habló la sierva. Así que si hay que escoger, mi hermano, pues eso no está en las manos de Dios. Ya, Dios las pone en las manos del hombre. Amén. Dios le bendiga al pastor. Dios bendiga al pastor. ¿Se acuerdan que el lunes estuvimos viendo algunos textos bíblicos, pasajes bíblicos, que hay que leerlos antes de entrar al próximo tema de MacArthur, ¿verdad? Ese es de mi espejuelo. Hoy está esto revuelto. Ok, uno de los puntos que habíamos establecido el lunes es el siguiente. Hay una línea fina entre lo siguiente que le voy a explicar. Cuando el hombre, a pesar de que Dios se le manifiesta, estoy hablando de Romanos 1, a pesar de que Dios le deja ver su existencia, su poder, a pesar de eso, renuentemente resiste, dice en la Biblia que Dios los entrega, pero es luego de haber experimentado el haber conocido a Dios. Y cuando hay resistencia verdadera, dice que Dios los entrega a una mente reprobada, a pasiones vergonzosas, Dios los entrega. Pero es luego de que ellos tienen el conocimiento de Dios. Pero en la Biblia, y lo vimos y lo vamos a ver más adelante, dice que hay una etapa anterior a eso. Dice que el enemigo, Satanás, esa luz que vino al mundo, que es Cristo, no permite que le resplandezca al hombre. Está lista esa luz para resplandecerle. Y él no permite que esa luz del evangelio le resplandezca. Ese movimiento que hace Satanás es antes de que el hombre crea. En este caso, son hombres resistentes a creer. Y no es lo mismo. Y en el calvinismo le están adjudicando la función de Satanás a Dios. Dios nunca va a permitir que ningún hombre se quede sin su conocimiento. Quien hace eso es Satanás. Eso está bien claro y lo vamos a ver ahora en estos pasajes. Ya habíamos visto algunos, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Los hombres voluntariamente amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y la Biblia te deja entender claramente que fue de manera voluntaria, ¿verdad? Que ellos no quisieron creer. Dice, tenemos en Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Increíble, increíble. Ni fue la intención antes de que se creara el mundo, ni lo fue cuando él vino al mundo. La intención nunca fue condenar. Miren, para que ustedes vean cómo el calvinismo engaña a la gente. Nunca el Dios que nosotros conocemos no quiere que la gente sea condenada, sino que se arrepientan. Es al revés. Al revés, yo me niego a creer lo que ellos dicen. Me niego siquiera a darle 1% de crédito a lo que ellos dicen. Dicen, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y no porque ha sido predestinado, es que el destino ya estaba fijado para los que no creyeran, que eso lo vamos a ver luego cuando vayamos al segundo punto.
elección incondicional. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces hay un pasaje bíblico que se parece a ese, está relacionado, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven? Está respaldando a Juan 3, Marcos 16. Seguimos en Juan 3. Y esta es la condenación. Ahora van a describir cuál es la condenación, en qué consiste la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, que es el que cree, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Porque para ejercer la fe, primero está la revelación de Dios, ¿verdad? La revelación, y tú ejerces la fe sobre esa revelación, ¿verdad? Eso de obras malas, porque sus obras eran malas, es lo contrario a las obras justas. Mírenlo aquí, no como Caín, 1 Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, ¿verdad? Lo contrario de las obras malas son las obras justas. Ok, otro principio, nosotros somos la luz del mundo. Nuestra luz debe alumbrar delante de los hombres. Vamos a ver, mira aquí, Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y vamos al 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz del mundo porque tenemos a Cristo, que es la luz. Él es la luz. Y nosotros, como tenemos a Cristo morando en nosotros, ¿verdad? Tenemos la luz. Nuestra lucha es contra las tinieblas. Van a ver luego, porque es que yo traigo todos esos pasajes necesarios, ¿verdad? Por Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Luz versus tiniebla. Principio, en Dios no hay tiniebla. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Principio, el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Importante saberlo. Principio, el Hijo de Dios nos ha dado un entendimiento para conocer al que es verdadero. 1 Juan 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ok, importante principio que vamos a aprender en la Escritura. El que siembra la buena semilla es Dios. Es el enemigo quien sembró la cizaña. No fue Dios. Miren esto. Miren qué interesante. Mateo 13. Los discípulos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, que sembró la cizaña, esta no es la parábola del sembrador, que el sembrador es Dios. En este caso, el que sembró la cizaña, lo dice la Biblia, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos. Esta es la cizaña, la descripción de la cizaña. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esa es la cizaña. A los que sirven de tropiezo
y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que es lo contrario a la cizaña, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí la parábola del sembrador, importante. Ya saben ustedes la parábola del sembrador. Pero cuando llega el momento en que ellos piden a Jesús que le interprete, que le explique esa parábola, desde el verso 14 en adelante, escuchen esto. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, porque la fe viene por el oír, al momento en que la oyen, en vez de la fe generarse, la fe venir al ser, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Así que el que impide que el hombre escuche el evangelio no es Dios mediante una predestinación. Miren qué importante. El que impide que está disponible para todos los hombres, el de evangelio, la predicación, la buena palabra está disponible. Dice, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida. O sea, no hay ni siquiera raíz, no echa raíz. Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y el equivalente en Lucas 8, miren qué importante. Dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. No creyeron nunca. Eso es muy distinto. El diablo impide que crea el ser humano. El diablo impide que el hombre crea. No es Dios, como dice el calvinismo, que ya hay unos determinados que no crean. No. Quien hace esa función, esa incómoda y deshonorable función, es Satanás. El Señor lo reprenda. Mírenlo ahí. Quita del corazón la palabra para que no crean. No después que creyeron, para que no crean y no se salven. No es lo mismo de Isaías que engrosar los oídos. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahora, en Romanos 1 hay otro tipo de ser humano. Entendieron la verdad. Dios se lo manifestó. Entendieron el juicio de Dios, que lo leímos aquí, todos los beneficios que tuvo esa persona. Pero eran hombres que detenían con injusticia la verdad. Esos tuvieron el panorama, tuvieron la revelación completa y no quisieron creer, a pesar de que Dios se les manifestó como a nosotros se nos ha manifestado. Y no quisieron creer, porque eran hombres que detenían con injusticia la verdad. Y a esos que no creyeron, habiendo tenido la revelación, es a esos a quienes Dios entrega una mente reprobada, etcétera. Pero en este caso, la función de impedir que crean es del enemigo, no es de Dios. Y eso hay que aclararlo, ¿sabe? Porque esa línea finita, si no se explica, dicen, no, es que Dios determinó que no escucharan. No. Esa función es de Satanás. Así que cuando el calvinismo repita y diga que hay algunos que la gracia irresistible no los va a tocar, no, hombre, no, ninguna gracia irresistible. Es el diablo. Es el diablo que no permite. Ahí está, esa es la palabra de Dios. Y contra eso, gracias a Dios, no pueden argumentar, ¿verdad? El diablo es mentiroso y padre de mentira. Son principios que hay que estudiar para cuando nos toque lo próximo. Dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Otro principio, el diablo oprime y crea ataduras. Mira a ver, cómo Dios ungió, Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, el diablo oprime a las personas. En Lucas 13:16 dice, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea que el diablo oprime y crea ataduras. Eso está en la Biblia.
La fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es la obra del diablo? Efesios 4:27. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, dice la Biblia, ¿verdad? Pero aún así es fiel, ¿verdad? Que no nos dejará ser tentado, más allá de lo que podemos resistir, porque junto con la tentación dará la salida. Pero Satanás es un tentador, tentó a Jesús, intentó tentar, porque él no recibió el efecto de la tentación, ¿verdad? Es el tentador. O sea, el diablo es el que hace, ¿verdad?, el responsable del pecado. No es Dios, como dice el calvinismo. Dios no es responsable del pecado. Dios no indujo a Adán y Eva a que pecaran. Eso es lo que dice el calvinismo. Más adelante veremos eso. Eso lo dice el calvinismo, ¿sabe? Que Dios, eso ya estaba predeterminado por Dios y se complació en que su voluntad se ejecutara, de que Adán y Eva pecaron. Ok, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque el diablo hace un trabajo que no lo hace Dios. El diablo es el que lleva a cabo el pecado, no es Dios. El pecado no puede tocar a Dios. Cuando aquí decimos gracias por lo bueno y por lo malo, no le estamos diciendo gracias por el pecado. Le estamos diciendo gracias por las circunstancias adversas para nosotros, pero que tú entiendes que son necesarias. Cuando decimos gracias por lo malo, no decimos gracias por el pecado. Gracias porque nos hiciste pecar, sino gracias por las circunstancias que a nuestros ojos parecen malas, pero que tú entiendes que son beneficiosas y permite que pasemos por ellas. Tribulaciones le llama la Biblia, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay un versículo que cuando tú te contentas con aquel, fíjate lo que dice Lucas 4, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo. Porque Satanás a veces no puede meternos manos con algún pecado, ¿verdad? Y se aparta, maquina, y luego por otra parte nos tienta, ¿verdad? Porque eso es así. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que nosotros tenemos un enemigo que constantemente está acechando. Ellos han quitado a Satanás del panorama, dando a entender que nosotros estamos en este mundo funcionando, Dios empujándonos hacia el mal, Dios empujándonos hacia el pecado. Otra cosa que no lo puse en la introducción, también están sacando a Satanás y le están atribuyendo el mal a Dios. Y eso usted se da cuenta cuando lee los estudios del calvinismo. Dios, el pecado no lo puede tocar, Él no crea el pecado, santo. Mira, 2 Corintios 2. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás se mueve, ¿verdad? Mira aquí, en el caso de los esposos, ¿verdad? Dice, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, no para hacer lo que le toca al diablo, o lo que lamentablemente hace el diablo, ¿verdad? Pero vino para deshacer las obras del diablo, no vino para crear pecado en la tierra, jamás. Ok, estos principios son importantes, ¿verdad? Leerlos para cuando entremos en lo duro. El principio, el que aparta a otros de la fe está lleno de engaño y de toda maldad. Es hijo del diablo y enemigo de toda justicia.
porque no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. Esas personas caen en oscuridad y tinieblas. Vamos a ver. Alguien le estaba hablando al procónsul, ¿verdad? Si no me equivoco. Y estaba este personaje por allí, ¿verdad? Y dice que tenía una misión. Él trataba de apartar de la fe al procónsul. Pablo le hablaba y él trataba lo mismo que hace el diablo, ¿verdad? Tratando de arrancar la semilla. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, por eso es bueno que el Espíritu Santo esté en la iglesia, y de eso lo estamos hablando los domingos. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, porque es padre de mentira, enemigo de toda justicia. ¿Qué vimos en Romanos 1? Hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese era el lema. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y trastornarlo, usted sigue buscando el diccionario y llega a la palabra torcer. ¿Se acuerdan que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra, las cosas difíciles de entender para su propia perdición? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Yo dije una vez, y hoy lo voy a repetir, yo espero que estos maestros calvinistas realmente crean lo que están enseñando. Porque después que ganan prestigio y en un momento dado se dieron cuenta de que eso no era cierto, y para que no lo saquen de la sinagoga, de los institutos, permanecen en el error, eso les va a acarrear perdición, ¿sabe? Mucha perdición. Ok, cuidado con el lazo del diablo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea, nosotros, los que estamos en la iglesia, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Importante, porque podemos caer en el lazo del diablo. Judas y Satanás. Y ustedes dirán, pero estos versículos, ¿por qué los traemos ahora? Tenemos que traerlos. Más adelante nos vamos a dar cuenta por qué, ¿verdad? Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, estoy en lo amarillito, en el 2, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El diablo pone las malas acciones en el corazón, no Dios. El calvinismo dice que es Dios, porque están predestinados a condenación. Y alguien dijo muy sabiamente, si Judas hubiera arrepentido como Pedro, hubiera sido salvo. Eso es una licencia, ¿verdad?, que se toman, ¿verdad?, fuera de la palabra, pero es para dramatizar el hecho de que era el diablo quien estaba sobre él, ¿verdad? Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Porque hay quien dice que Judas fue Dios que lo seleccionó voluntariamente y dijo, de los 12, mira, aquel me parece que tiene más cara de ladrón y de sinvergüenza. Voy a seleccionar a Judas. Eso es lo que dice el calvinismo, que Dios seleccionó a Judas. Porque ellos dicen que cuando Dios se dirigió al habló sobre el faraón, dijo, y te he puesto aquí. O sea, como instrumento, ¿verdad?, para poder manejar la situación de la huida del pueblo de Israel, que Dios lo puso en el panorama. Pero eso también, vamos a hablar sobre eso. Pero fíjate que aquí hay un trato de Satanás, una intervención de Satanás con la persona, ¿verdad? Porque no fue solamente con Judas. Ok, vamos hasta aquí. Vamos a pasar rapidito a la otra presentación. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en atribuirle a Dios cosas que Él no hace, porque Él ama al ser humano, lo formó de polvo de la tierra, fue el único que hizo, ¿verdad?, que no usó la palabra, sino sus manos. Así como va a hacer algo para luego destruirlo, eso no tiene sentido ninguno. Y lamentablemente, ¿verdad?, esta élite de personas que tienen mucho aparente conocimiento, ¿verdad?, el conocimiento sin el temor del Señor, pues es diabólico, es terrenal, y eso no agrada ni hace ningún bien.
Cuando usted ve la enseñanza del calvinismo, ¿verdad? Sacan los dos personajes que tienen que ver con la salvación y con la perdición. Sacan el Espíritu Santo y también sacan a Satanás del panorama. ¿Me entiende? Entonces, como la gente se enfoca en palabras y en elocuencia, pasan por alto, ¿verdad?, la esencia del Evangelio, que es vida, ¿verdad?, eterna o perdición eterna. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y por eso es que hay que escudriñar la palabra. Y la Biblia da ejemplo, ¿verdad?, de unos hermanos de Berea, que no solamente, ¿verdad?, ellos con toda solicitud estaban dispuestos a recibir a los predicadores, pero no estaban dispuestos a ceder un amén rápidamente, ¿verdad?, o de aprobar algo porque sonaba bonito, sino que iban a la fuente de la verdad, que es la Escritura. Jesucristo le dijo a los mismos fariseos que lo estaban señalando, que lo estaban juzgando: busquen en las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Esas mismas Escrituras que ustedes dicen que los lleva a la verdad y a la salvación, busquen ahí, no vayan a otra fuente, mi hermano. Los padres de la iglesia, mi hermano, ellos lo que trataron de hacer es interpretar la Biblia o los dichos de los apóstoles, y la Biblia nos condena esa práctica. Dice que la palabra del Señor no es para interpretación privada. Amén, amén. Miren, Efesios 2, no lo busquen, lo voy a leer rapidito, es que creo que no lo puse ahí. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los calvinistas dicen que cuando dicen esto se refieren a la fe, y que por eso nadie puede crear fe, generar fe, y es Dios quien tiene que dar la fe. Pues a eso vamos ahora, ¿verdad? Porque ellos dicen que el hombre está tan corrupto y tan basura, como dice Paul Washer, que no puede tener fe. Y citando a John MacArthur, Jesús tiene que creer por él. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Porque él lo dijo, porque yo no estoy inventando nada. Jesús tiene que creer por él. Eso es un bandidaje tremendo, ¿verdad? Fe es lo opuesto a obras. Siempre usted en la Biblia va a ver que dice salvos por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. La fe es lo contrario a las obras. ¿Por qué? Porque en las obras hay esfuerzo, hay trabajo humano que no necesariamente te conduce a Dios, ¿verdad? Pero la fe no es obrar, la fe es confiar, creer y responder al llamado de Dios. Por eso es que dicen, no es por obras, sino es por fe. Así que nadie puede decir que la fe es una obra. Hay obras de fe, pero la fe, para efectos de la Biblia, no es una obra, porque siempre separan a la fe de la obra. Así que el que tiene fe en Jesús no está obrando, porque la fe no tiene nada que ver con las obras. Ellos han caído en su propia trampa, porque ellos dicen que en la salvación el mérito todo es de Dios. Ni siquiera nos podemos atribuir que hemos creído. Por eso es que ellos dicen que quien tiene que creer por ti es el mismo Dios. Quien te tiene que impulsar a creer es Dios. Porque eso es una obra, y en el acto de salvación tú no puedes llevarte ni un mínimo. Eso le llaman ellos monergismo. Ese término medio raro, monergismo, viene de mono, es solo. Solo trabajo, un solo trabajo de un solo lado. Y lo otro, a mí no me gustan esos términos raros que ellos usan, es sinergismo, que el hombre conjuntamente con Dios logra el ser salvo. Y no es que el hombre tenga ninguna participación en el don de la salvación, sino que si el hombre no cree, no hay un hombre salvo. Si no cree el hombre, no podemos decir ese hombre fue salvo. Así que para completar el hecho de que tú seas salvo, tienes que creer. Pero el creer, el ejercer fe, no es una obra. Y como no es una obra, ellos no pueden decir, pero es que él obró para creer. No, porque es que la fe no es una obra. Así que la fe se ejerce y no cuenta como ninguna obra,
Por eso es que es por fe, para que no sea por obra. Porque la fe es la antítesis de las obras. Y por eso cuando tú tienes fe para creer en la obra de Jesús en el Monte Calvario, nadie puede decir, tú trabajaste, porque la fe no es una obra. Y a eso es lo que vamos a explicar. Yo tomé lo mejor de este artículo que me encantó muchísimo. Vamos a ver varios puntos que ellos traen. Lo que Pablo realmente está enseñando es que la salvación es el don de Dios traído al hombre y recibido por la fe personal en el Señor de Jesucristo. El don, el regalo es la gracia. El regalo es la gracia. Por gracia soy salvo. Por el favor de Dios, que es lo que significa gracia. Por el favor de Dios, por la providencia de Dios, por el amor por el amor de Dios somos salvos. La gracia es de Dios. La salvación es el don. La fe es la mano del corazón extendida que recibe el don que Dios ofrece. Eso es importante entenderlo, para entender este enredo del calvinismo. La gracia es el regalo de Dios y el medio para recibir ese regalo de Dios es la fe. Si yo no ejerzo fe, si yo no tengo fe en la obra de Jesús en el Calvario, no recibo la gracia. Eso es lo que dice la Biblia. La gracia, si yo no quiero recibirla porque no tengo fe, resistí al Espíritu Santo. Pero ellos siempre hablan de que la gracia para algunas personas, aunque yo no extienda la mano, como quiera la gracia de Dios me va a cubrir, porque yo fui uno de los elegidos. Y aunque ni siquiera en mi corazón yo crea, voluntariamente, porque según ellos Dios es el que te obliga a creer, ¿verdad? Porque esa es la única palabra que yo puedo usar para tú llevar a cabo un acto que tú ni siquiera quieres hacer, es obligado, ¿verdad? Pues la salvación es el don, y la fe es la mano del corazón extendida que recibe el don. Gracia es el don, el regalo, el favor, y fe es el medio para recibir ese regalo. Eso es lo que dice Efesios 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios es la gracia. Pero ellos dicen que el don de Dios, y eso tiene su explicación gramatical, el don de Dios es la fe. Por unas cuestiones del griego, que él lo explica excelentemente, que lo vamos a traer en 5 minutitos la próxima vez que tengamos el culto de estudio, ¿verdad? Ok. La enseñanza de que la fe es un don de Dios tiene implicaciones muy prácticas y afectará la forma en que una persona entiende el Evangelio y cómo lo presenta. Si la fe es un don de Dios, ¿cómo puedo obtener este don? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para creer? ¿Cómo puedo obtener este don de Dios? Esas son las preguntas inevitables, ¿verdad? De cualquier persona, de los predicadores de esta iglesia. Le van a predicar cómo es que se obtiene ese favor de Dios, ¿verdad? Primera opción, dice el reportaje el artículo es genial. Y ahí explican una cosa que hizo MacArthur, que si algún respeto yo me quedaba, ya yo entendí, sigo entendiendo, metiéndome más y más en el calvinismo, y puedo decir con toda autoridad que es del diablo. No tengo ningún reparo en decirlo, estoy segura que es una doctrina diabólica, pero de las profundidades del infierno, ¿sabes? De las profundidades, porque esto es peor que celebrar la Navidad. Porque nosotros nos alarmamos con la Navidad. Esto del calvinismo están tratando nada más y nada menos que con la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto es serio. Ellos le llaman a esto soteriología. Lo que tiene que ver con salvación, ¿verdad? Soteriología. Primera opción. No hago nada y espero que Dios me lo conceda soberanamente. No hago nada y espero ser uno de los elegidos de Dios. Segunda opción. Grito a Dios y oro para que me conceda el don de la fe salvadora. John MacArthur defiende esta segunda opción, aunque usted lo crea. Ese es el reportaje.
Yo no he estos son lo que dice el artículo de este señor que explicó algo que sé John MacArthur. La segunda opción, grito a Dios y oro para que me conceda el don de la fe salvadora. Dice aquí, John MacArthur defiende esta segunda opción. Enseña que la fe es un don de Dios, que es lo contrario a lo que dice la Escritura, y recomienda que el pecador ore a Dios para obtenerla. Tenemos la referencia de dónde lo dijo. No puede decir, no, es que él no dijo esto. Sí, lo dijo. ¿Cómo es posible que una persona muerta como Lázaro, como dice él, pueda orar a Dios para obtener la fe? Pero es que está muerta. Y como Lázaro, miren, esto es cierto, ¿sabe? Mira, ¿qué es la fe? Esto es lo que escribe MacArthur. La fe es un don de Dios. Y por si acaso, aquí está el lugar. Más adelante lo tengo, se lo voy a enseñar. Miren aquí. Aquí está la referencia donde él lo dice. La fe es un don de Dios, es permanente. La fe que Dios da engendra obediencia. Dios te la dio y Él la sostiene. Dios te la dio por elección incondicional y la sostiene por el último punto del tulip que se llama perseverancia de los santos. Que Dios te conceda una verdadera fe salvadora, un don permanente que comienza en humildad y quebrantamiento por el pecado y termina en obediencia para justicia. Esta es la verdadera fe, está MacArthur hablando, y es un don que solo Dios puede dar, y si lo deseas, ora y pide que Él te lo conceda. Palabras de John MacArthur. Cuando alguien va, hay otros que dicen lo mismo, y más adelante lo vamos a ver, cuando alguien va a alguna de estas iglesias, nunca sabrán si son salvos o no, porque para ellos un no salvo se comporta igual que un salvo, y nadie sabe quién es salvo y quién no. Nosotros no. Nosotros, el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Porque en el interior, que él dice que la fe no es una cosa que se da en el interior, ¿verdad? Ok, transcrito de la cinta John MacArthur, GC 9021, que trata de la salvación por señorío. Observe cuidadosamente lo que MacArthur está haciendo. Le está diciendo al pecador que no cree en el Señor Jesucristo, sino que ore y le pida a Dios que le conceda el don de la fe. ¿Están viendo? Eso lo dice él. Tú tienes que pedir que Dios te dé fe. No, la fe, él es el autor de la fe. La fe está disponible para que tú te apropies de ella, de la fe. Tú ejerzas la fe. La condición de la fe, de la vida y la palabra. Jesús es creador de todo, ¿verdad? Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Dice, lo que está haciendo el pecador, lo que le está diciendo el pecador que no cree en el Señor, como es el mandato, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es Hechos 16:31. Sino que ore y le pida a Dios que le conceda el don de la fe. Pero miren hasta dónde llega la maldad, porque la Biblia dice que Dios se va a reír de ellos. Se va a reír de ellos, de esos malos. Imposible, si una persona todavía no tiene fe, ¿cómo va a orar si él dice que está muerto como Lázaro? ¿Están viendo? Ese es MacArthur, ¿verdad? Esto pervierte el evangelio de Cristo al hacer que la condición de la salvación sea la oración en lugar de la fe. A los pecadores se les ordena creer en Cristo, no se les ordena orar por el don de la fe. Se les ordena creer, no se les ordena a pedir fe para poder creer. Pide fe para que puedas creer. Eso es un disparate bíblico, lingüístico, de todos modos. Tú tienes la fe, porque es el autor de la fe. La fe está disponible para todos los hombres, y tú la ejerces, tú confías, tú crees en la obra de Jesucristo en la cruz. Y al creer, eso es, le llama a la Biblia tener fe, muy bien. Ok,
Aquí está un poquito más extenso, lo tomé del final del estudio. Vamos a hacerlo rapidito. Otra ilustración de esto es desde el púlpito del doctor John MacArthur, maestro de la Biblia muy popular en América. El doctor MacArthur cree y enseña que la fe es un don de Dios. Y vea el comentario principal de MacArthur sobre Efesios, página 61, y vea también su comentario principal sobre Romanos del 1 al 8, página 55, y el libro La Fe Funciona, páginas 24, 43, 69, 149 y 185. Tal enseñanza tiene algunas implicaciones muy prácticas y esto fue más o menos lo que se dijo. Y esto fue lo que dijo también. Eso fue lo que leímos, ¿verdad? Es que está más extensamente explicado más adelante. Ok. Vamos a dejarlo aquí, porque aquí vamos a entrar en lo que quiere decir realmente ese versículo. El problema es que los calvinistas dicen que Dios te da la fe. Y como Dios es el que da la fe, nadie a quien Dios no le haya dado la fe puede creer. Porque Dios ha determinado que unos van a tener fe y otros no. Para desplazar y sacar del panorama la fe ejercida en la muerte de la cruz, en la cruz de Cristo. Por eso es que son enemigos de la cruz de Cristo, porque la forma de tú entrar a los caminos de Dios es creer en el sacrificio y decir, ese sacrificio fue por mí, yo creo, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Esa es la manera de tú creer, no porque Dios te haya predestinado, pero vamos a entrar en la técnica del versículo de Efesios 2, 8 y 9 y desplazar, porque es el único versículo que podría prestarse a confusión. Y si nosotros entendemos bien ese versículo, podemos sacar a mucha gente del calvinismo, ¿verdad? Bueno, pues Dios me lo bendiga. Amén.